El Bodegón, un podcast en el que todas y todos hablamos derecho. Se abre la sesión. Hola, es un gusto saludarles nuevamente y darles la más cordial bienvenida a un episodio más de El Bodegón. Como siempre, agradecemos las reproducciones de nuestros episodios en la plataforma de su preferencia, así como sus valiosos comentarios y opiniones. Es un verdadero gusto estar en interacción con ustedes. Por supuesto, le doy la bienvenida a este episodio a mis queridas amigas y colegas María. Hola, ¿qué tal? María García. Ahora les contaré que he hecho cosas que pensé que jamás haría en la vida o que ni siquiera imaginé, como cocinar, y eso es por necesidad y por placer la colaboración en este podcast. Bienvenides. Por placer se hacen otras cosas, man. No es cierto. También. Milady. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan en esta ocasión. Hoy quiero recomendarles un libro que recientemente terminé. La autora es Caroline Criado Pérez y el título original en inglés es Invisible Woman, Data Bias in a World Designed for Men. En español lo pueden encontrar como La Mujer Invisible. Descubre cómo los datos configuran un mundo hecho por y para los hombres. Léanlo, se los recomiendo. Y por supuesto también le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo y colega Gerardo. Yo solamente quiero recomendarles que vean Cobra Kai, que está muy de moda ahora. Saludos. Y que se convenzan de que el verdadero malo es Daniel San y no Johnny. Por mi parte, Fernando Martínez, les cuento que a mí me gusta mucho la novela literaria mexicana. De mis autores favoritos, pues Ángeles Mastretta y Carlos Fuentes. Y así también me gusta la filosofía política y dentro de las autoras que me gustan dentro de este ámbito es Hannah Arendt. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha actualidad, todos los ámbitos, desde el ámbito político, el ámbito jurídico, incluso el ámbito social, que se trata de los derechos humanos. Comenzamos. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Y hoy le voy a quitar el lugar a Fer y voy a empezar con las preguntas. ¿Qué son los derechos humanos? Nadie sabe qué son los derechos humanos. Pues de hecho, la definición de derechos humanos es muy complicada de hacer. Como tal, sabemos que es algo que se reconoce, que está en los tratados, que está en la Constitución y podemos partir de muchas teorías, pero creo que una de las definiciones que puede ser la que nos dé base para arrancar es la que nos ofrece la Comisión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fue planteada en 1947. Hay que decir también que los derechos humanos en realidad son una cuestión que, a pesar de que suena que es antigua, fue planteada como tal después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la definición que nos plantea la UNESCO es la siguiente. Los derechos humanos son aquel conjunto de facultades o instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de dignidad, libertad e igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Y creo que ahí una de las cuestiones más importantes que se desprende de esa definición es que los derechos humanos deben ser reconocidos por la Carta Magna que ya habíamos planteado anteriormente. En el caso concreto, nuestra Constitución, a partir de la reforma de 2011, reconoció como tal los derechos humanos, que fue la gran reforma que dio pauta a la transformación del sistema jurídico mexicano, básicamente. No me quedó claro qué son los derechos humanos. Hay una definición, como una definición general, que diría que los derechos humanos son derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción de raza, aunque vamos a ir viendo poco a poco que esta categoría conceptual no existe como tal. Después, que no distinguen sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Es decir, nuevamente y solo para insistir, los derechos humanos son de todas y de todos por el hecho de nacer humanos. Sí, yo creo que está más clara la definición que nos da Milady.
y tanto que los derechos humanos han ido como sumándose, no es porque no existieran antes, pero digamos que no eran reconocidos. En ese sentido, no sé si se acuerden, pero cuando nosotros estudiamos, dividían los derechos humanos en derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, lo cual en la actualidad ya está caduco, y también se han ido sumando, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la información. Pues hay varios que se van reconociendo constantemente. Creo que uno de los más recientes, y no recuerdo en qué instrumento está reconocido, el derecho de acceso al Internet, que se reconoció Pues por la ONU como... telecomunicaciones. Ajá, pero primero fue reconocido por la ONU. La ONU. Sí, ahí, María, creo que de todas maneras, exactamente esta categorización de derechos humanos por generaciones, lo único que facilita actualmente sería como la distinción de los derechos humanos para poder analizarlos y estudiarlos, ¿no? Digamos. ¿Como por ámbitos? Sí, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, de justicia, paz y solidaridad. Y por último, estos que están mencionando que tienen que ver con las nuevas tecnologías y la digitalización, ¿no? Que sería lo único que yo creo que es la única función como para fines conceptuales y como entender en qué momento aparecen y cómo se van integrando, pues se podría encontrar alguna utilidad a esa categoría, ¿no? O sea, estudiarlos primera, segunda, tercera generación. Bueno, en cuanto a la definición de derechos humanos, como bien lo comentan, no hay un consenso todavía sobre qué son los derechos humanos, dónde nacen los derechos humanos. Sin embargo, sí está esta parte de reconocerlos justamente con base en la naturaleza humana, ¿no? Del ser humano. Por el solo hecho de serlo, tiene derechos, y esos derechos se concentran en la protección y respeto de la dignidad humana, que es el sustento, el fundamento de los derechos humanos. A partir de la dignidad humana, pues se han ido reconociendo progresivamente, como bien lo comentan, estos derechos que son llamados derechos humanos porque son esenciales para vivir dignamente, ¿no? Para ser personas en el sentido amplio de la palabra, no solo en la connotación jurídica como sujeto de derechos y obligaciones, sino ser una persona como un ente digno, una persona que está en correlación o está en contacto con otras personas, y que entre personas, estas personas deben respetarse, y que este concepto de dignidad humana debe ser respetado también, sobre todo por el Estado, por los gobiernos, porque en un principio los derechos humanos también nacen como una restricción de la intromisión del poder político, del gobierno, a aspectos esenciales de la vida humana. Y entonces, bueno, se han desarrollado varias teorías sobre la génesis de los derechos humanos y cuál es su propósito, pero actualmente podríamos decir que sí hay un consenso en el respeto a la dignidad, y de hecho así empieza el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que así se llama la declaración. Pero dices la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre y del ciudadano. La declaración sí. Dinos qué es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues es eso. No, pero nació por la surge Revolución Francesa, ¿no? Sí. Como una consecuencia de la Revolución Francesa, es el primer documento en donde se reconoce en el ámbito internacional, pues que hay derechos esenciales, derechos básicos que toda la población, todos los hombres, en ese entonces así se llamaba, hombres y ciudadanos, deben de gozar y deben ser respetados. Y ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya es un documento que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, perdón que hubiera insistido en esa parte, solo era porque en alguna ocasión María nos había comentado que cuando dicen, ay, sí, la categoría hombres involucra a todos, esta categoría desde el punto de vista jurídico siempre ha excluido a las mujeres. O sea, los hombres son hombres y las mujeres son mujeres, y cuando se quiere incluir a las mujeres se les menciona expresamente. Entonces, por allá en 1789 no se veía a las mujeres como sujetos de derechos políticos que, digamos, son en gran medida están contenidos en esa declaración. Cambia cuando pasamos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también pasaron 150, 160 años de historia
en medio, ¿no? Y algunas guerras. Sí, que de hecho yo hablaba del artículo primero porque creo que resume muy bien pues toda la filosofía y todo el discurso que se ha dado en torno a los derechos humanos, en donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, básicamente este es el sustento ideológico, político, sociológico de los derechos humanos. Bueno, ahorita como que el derecho se ha apoderado de los derechos humanos, pero en realidad los derechos humanos son analizados desde diferentes puntos de vista, desde la sociología, desde la política. Incluso en un primer momento el análisis como tal de derechos humanos correspondía o lo hacían con mayor énfasis en ciencia política, y después pasa, como lo tenemos ahora, al ámbito jurídico, porque al final, pues también los derechos humanos, no obstante son esenciales, no obstante son inherentes a la naturaleza humana, necesitan del reconocimiento jurídico para poder ser efectivos. De lo contrario, pues no podrían ser efectivos. Sí. O no podrían materializarse. Incluso hay las corrientes contrarias a los derechos humanos en donde dicen que estos derechos no existen, que solo es un discurso ideológico de las sociedades posmodernas, que estos derechos, o más que otra cosa, pues siguen generando desigualdad y privilegios para algunos, empoderan a unos y desempoderan a otros, y después es la dialéctica de la dinámica social que siempre ha existido. Pues es que el posmodernismo es un problema conceptual en sí mismo. Se crea problemas que no existen, pero esa es otra historia sobre esto. Sí, por eso deja que hay corrientes que niegan la efectividad o la existencia de los derechos humanos y dicen que solo es un discurso, como ha habido siempre discursos para empoderar a unos y desempoderar a otros. No sé si estoy tan de acuerdo en la última parte, empoderan a unos y desempoderan a otros, pero hace poco estaba leyendo a este hombre que se ha puesto como muy de moda, Yuval Noah Harari, que escribió Homo Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI, y para él los derechos humanos son un mito, lo cual no quiere decir que sean un discurso y que no existan, sino que a partir de que se reconoce su existencia, comienzan a ser parte de uno de los supuestos fundamentales de vivir en esta sociedad. Y a mí ese concepto me gusta, no como la corriente que dice que los derechos humanos son una creación y que a partir de ella se crean otras desigualdades, sino en la idea de decir cualquier ser humano que nazca en esta sociedad tiene estos derechos por dos razones: haber nacido en esta sociedad y por ser humano. Y así me parece un poco menos complicada la forma, ¿no? Es muy difícil, digamos que si ya nos ponemos muy biologistas, no existe razón para que los seres humanos digan que tienen derechos que los animales no tienen, pero sí existe porque vivimos en esta sociedad y esta sociedad es la que reconoce que sus miembros tienen un mínimo de derechos, y el mínimo de derechos es libertad, participación política, derecho a una vida digna, y ahora toda la parte de la creación digital. No soy una negacionista de los derechos humanos, creo que la diferencia está en cómo explicas la adopción por parte de las sociedades como este supuesto mínimo en el que todos hemos llegado al acuerdo de que naces en esta sociedad y tienes esos derechos por el solo hecho de haber nacido. Tienes toda la vida para luchar por ellos. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Yo solo hice mención de las teorías que niegan la existencia de los derechos humanos. No quiere decir que yo las apoye, pero solo para contextualizar, estoy totalmente de acuerdo con Milady, y esto me hace recordar el imperativo categórico kantiano. Es decir, el hombre el ser humano al ser un ser racional, conoce y sabe que debe comportarse de cierta manera, y esa manera de comportarse es respetar a los otros. El ser humano es un ser racional y por lo tanto entiende que debe comportarse o que debe regir su conducta respetando a la otra persona. Y de hecho de manera muy, él lo enuncia de esta manera: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Es decir, reconocer la igualdad, reconocer la dignidad del otro y actuar en consecuencia, porque el otro a su vez hará lo mismo. Y lo que dice María también es muy cierto cuando dice que tenemos toda una vida para luchar por los derechos humanos, porque incluso hablaba al principio del episodio de Hannah Arendt. Ella justamente dice eso: tenemos el derecho de ser personas, pero además tenemos el derecho de luchar a ser personas. Tenemos
el derecho a tener derechos y tenemos ese derecho de luchar por esos derechos. Parece un poco trabalenguas, pero bueno, se resume en esto lo que dice María. Tenemos esa posibilidad de luchar por nuestros derechos, para el reconocimiento de los derechos, para que estos se vuelvan o se tornen efectivos, sean una realidad. Y ahora yo pienso en el caso, por ejemplo, que cuánto nos cuesta a las personas que vivimos en un país determinado que en tu propio país puedas hacer efectivos esos derechos, que los puedas ejercer, y entonces te preguntas, ¿dónde está la universalidad de estos derechos cuando eres migrante? Y ahí todavía se vuelve la lucha mucho más cruenta, mucho más difícil, muchísimo más complicada. Y entonces, ¿dónde está la universalidad de los derechos humanos? Bueno, ahí nada más intervendría que no solamente es una cuestión ahí de los migrantes que parecería que no les alcanzan esos derechos humanos, y que yo he insistido en otras ocasiones. Parecería que no todas las personas les alcanzan los derechos humanos, y justamente esa cuestión de que muchas de las personas no conocen cuáles son esos derechos o cómo es que se respeten esos derechos humanos, cómo se defienden esos derechos. Y precisamente a raíz de esa ignorancia es que muchas personas abusan de los demás y se cometen muchas violaciones a esos derechos humanos que están reconocidos. En papel, obviamente, más no en la realidad. Y también por ello surge la necesidad de tener instituciones que nos apoyen, ayuden a ejercer esos derechos. En México, por ejemplo, tenemos a la CNDH y a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos. Ahí lo que valdría la pena retomar, me parece, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo es una parte integrante de lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos, que también está integrada por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que ya es un tratado internacional, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también es un tratado internacional. Y la diferencia, digamos, es que mientras la declaración podría ser considerada como una declaración de buenas intenciones, los pactos son actos que obligan a quienes los han suscrito, en este caso a los estados, a cumplirlos. Pero el tema es que una cosa es cuando los países firman los tratados internacionales y firman las declaraciones, pero no los llevan y no los incorporan a su derecho interno, por un lado, y por otro lado, como consecuencia de no llevarlo a su derecho interno, sería como la primera causa para no cumplirlos e incluso para su violación en determinado momento, por lo que se requiere un marco internacional de cumplimiento, que es las diferentes cortes. Y eso hace, bueno, pero me regreso un poco al tema de la incorporación al derecho interno. En episodios anteriores, cuando hablamos sobre la Constitución, habíamos dicho que tiene una parte dogmática y una parte orgánica, y en la parte dogmática están reconocidos los derechos humanos. Gerardo hoy acaba de hablar sobre la reforma del 2011, en la cual se modifica la forma de proteger los derechos humanos en la Constitución mexicana, que incorpora a la Constitución, que incorpora como parte suya los tratados internacionales y los pone al mismo nivel que la Constitución, aunque la Constitución se mantiene como la norma máxima del sistema jurídico mexicano. Bueno, a mí sí me gustaría nada más agregar que México va acorde con el avance internacional de los derechos humanos en lo que decías, Milady, que es la incorporación de los derechos humanos a nuestra Carta Magna. Vamos muy bien, excelente. Lo que está fallando es, como siempre, la implementación de mecanismos que puedan hacer efectivo el ejercicio de estos derechos humanos. Entonces, lo que sigo pensando es que en teoría los derechos humanos son una maravilla. No quiero decir un cuento de hadas, pero son unas aspiraciones bellísimas del ser humano. Sin embargo, cuando ves la realidad de tu país, la ilusión se va desinflando. Bueno, ahí ahora sí que existe precisamente con esas reformas una obligación de las autoridades a uniformar o a conocer esos derechos humanos, y por eso se introdujeron una serie de principios para que se fueran ahora sí que adoptando gradualmente o metiendo en la conciencia del país todos estos derechos humanos. Pero sí ha sido un tanto difícil tanto para las autoridades, porque hay cierto estigma, podría decirse, de que los derechos humanos no son para todos, sino únicamente
y sobre todo en este país, parecería que únicamente sirven para defender a los delincuentes. En muchas de las ocasiones creo que la percepción es esa. Incluso se ha reclamado de que parecería que cualquiera que comete un delito bajo el argumento de que se están violando sus derechos humanos puede sustraerse de la acción de la justicia. Yo creo que ese era perdón, Fer, no, adelante. Creo que ese era un argumento que sí se escuchaba mucho hace unos 10 años más o menos, un poquito más, pero creo que ahora ha retomado la fuerza que en realidad deben de tener los derechos humanos, en el sentido de que, o no sé si hay una mayor conciencia, más bien, una mayor conciencia de que a todas las personas nos pertenecen estos derechos humanos y que podemos hacer uso de ellos, que como tú decías, ahora hay más asociaciones y organizaciones civiles que te pueden echar la mano en la defensa de tus derechos. Yo lo percibo así, el discurso cambió de que los derechos humanos servían para defender delincuentes, ahora a un discurso combativo de las organizaciones, como que las organizaciones. Yo creo que la parte que ha quedado un poco más clara tiene que ver con la actuación de las autoridades, que las autoridades tienen que respetar los derechos humanos de cualquiera, inclusive si han cometido un delito. ¿Y por qué? Porque los derechos humanos los tenemos solo por haber nacido en esta sociedad, como decíamos. Pero también es cierto que hay más conciencia de ello, o sea, el hecho de que las autoridades los respeten y que por eso estemos viendo un cambio en la percepción, también quiere decir que hay mayor conciencia de la existencia, del sentirse sujeto de esos derechos. Pero no sé, a mí la existencia de un mayor número de asociaciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos me parece que es un indicador de la poca eficacia que se tiene en la protección y garantía de los mismos. Si se protegieran y se garantizaran, nos necesitaríamos que existieran organizaciones y asociaciones que los defendieran. El hecho es que no existe ese respeto y esa garantía absoluta de respeto a los derechos humanos. Sí, yo nada más quisiera agregar que los derechos humanos, bueno, dice Gerardo que no son para todos, y es una realidad, no son para todos, pero cada día pueden llegar a ser para más personas, porque de hecho esa es la finalidad. Una vez que se reconoce un derecho humano en un instrumento jurídico, como lo decía en alguna ocasión, no es una varita mágica y no, en ese momento todo el mundo va a tener acceso a ese derecho humano y no a todo el mundo se le va a poder respetar, garantizar ese derecho humano, sino que son acciones que se tienen que ir dando justamente para ir caminando hacia ese sentido. Entonces sí, no es que actualmente las personas o todas las personas gocemos de todos los derechos humanos, porque su implementación, como bien dice María, pues no es una tarea fácil, implica de muchas cosas, desde recursos, bueno, primero la voluntad política, por supuesto, los recursos, las estructuras, etcétera. Pero sí es un gran avance que se reconozcan y de hecho pues los grupos protectores, defensores, promotores de derechos humanos pues van buscando justamente esta implementación y esta correcta protección y efectividad de los derechos humanos. Y hablábamos también de la expansividad de los derechos humanos, porque muchas veces se consideraba que el debido proceso era como el derecho fundamental y que por eso los delincuentes se les violentaba su debido proceso y salían y entonces decían los derechos humanos no sirven porque están protegiendo delincuentes, pero en realidad es una parte muy pequeña de los derechos humanos. El debido proceso es una parte muy pequeña de los derechos humanos. Los derechos humanos van mucho más allá que eso. Hay muchos derechos humanos, como ya lo comentaron, de las diferentes generaciones que se han ido desarrollando sobre derechos humanos. Y un valor que siempre también lo he dicho fundamental en los derechos humanos es el de la solidaridad entre todos, entre toda la población, pero también evidentemente la solidaridad desde el gobierno, desde las estructuras políticas para proteger a todas las personas en su dignidad. Y quiero hacer mención muy especial, por ejemplo, a la Constitución de la Ciudad de México. Es una constitución nueva del año 2017. Es una constitución de avanzada en su tipo. Es una constitución que prácticamente contempla todos los derechos humanos de todas las generaciones. Pero, como dice María, pues tiene 3 años y sigue ahí.
sí contemplando ese catálogo de derechos, pero no se han podido concretizar muchos de ellos. Y hablo justamente de la solidaridad porque en el artículo 7 de la Constitución de la Ciudad de México se habla de la ciudad solidaria, en donde se reconoce justamente este principio para la efectivización, la expansión de los derechos humanos. Y en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad de México se habla del derecho a la ciudad, de que todo mundo que esté en la Ciudad de México, que vive en la Ciudad de México, que transite por la Ciudad de México, goce de los derechos, de los beneficios que tiene la Ciudad de México. Entonces, estos dos artículos son muy importantes desde mi punto de vista para el ejercicio, la promoción y efectividad de los derechos humanos desde el punto o desde la base de la solidaridad. Está muy bonito que hables de la solidaridad, porque en una sociedad más equitativa, en una sociedad más igual, la solidaridad sería como el principio que guiaría las relaciones sociales. Como en algún momento habíamos hablado, con la función social del derecho, en la que yo decía que el derecho no necesariamente, bueno, el derecho en general está diseñado para mantener ciertas relaciones de poder. Quizá la idea de los derechos humanos es un poco contrarrestar ese entramado, pero si alguien piensa diferente, que también nos lo deje en los comentarios, por ejemplo, ¿no? Y que nos diga qué piensa de los derechos humanos. Creo que es difícil alcanzar todos los derechos humanos y su protección por el sistema social en el que estamos. Es un sistema social desigual, es un sistema con clases sociales marcadas, y la existencia de esas clases sociales y de esas relaciones implican diferentes niveles de acceso a los derechos humanos, y exige también la preexistencia de ciertas categorías jurídicas para el goce de los derechos humanos. Como decía María, el tema de la migración es un ejemplo clarísimo de la necesidad de la preexistencia de categorías jurídicas asociadas a una persona. ¿Y qué quiero decir con eso? Me refiero al tema de la nacionalidad y de la ciudadanía. Los migrantes muchas veces están desprotegidos de los derechos humanos por precisamente no contar con las categorías de nacionalidad y ciudadanía de un país al que se mueven. Pero eso puede pasar también en el tema de trata, en el tema de explotación laboral, como para irlos aterrizando, ¿no? O sea, no solamente hablar del tema de un poco más abstracto. Con esos ejemplos estaría hablando de eso. Pero también, por ejemplo, las propias sociedades, estas sociedades desiguales en las que se establecen relaciones violentas por ser desiguales y de explotación, también reconocen una mayor jerarquía a ciertas clases sociales, y a ciertos operadores les reconocen mayor acceso y goce a los derechos humanos. Y creo que eso es algo que no podemos negar, es algo que cuesta trabajo decirlo tan abiertamente, pero está ahí. Justamente de lo que hablas. Creo que independientemente de que el Estado reconozca a esos derechos humanos, las personas son las que no reconocemos los derechos humanos de los demás, muy ligado a lo que menciona Fernando con relación a la solidaridad, porque creo que muchas de las personas podemos llegar a cometer violaciones a derechos humanos, ya sea discriminando, no reconociéndole ciertos derechos a los demás, impidiendo su acceso a otros a que obtengan ciertos privilegios, o no sé si llamarlo privilegios, o acceso a ciertos servicios, bueno, dificultarles el paso a los demás. Yo creo que si hablamos de privilegios es porque algo no está funcionando, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar, es que tener educación ahora es un privilegio. Pues ahí es donde está fallando precisamente el Estado, y el Estado me refiero no solo a las estructuras gubernamentales, sino en general toda la sociedad. Pues sí, hay una falla porque se supone que la educación es un derecho, no un privilegio. Lo que dice Gerardo es muy importante porque es de las nuevas teorías o los nuevos desarrollos teóricos sobre derechos humanos, porque antes todavía se considera que quien tiene o quien hace violaciones a derechos humanos es únicamente el gobierno, el Estado, porque son limitaciones al poder político, e incluso, pues todas las comisiones de derechos humanos hacen las recomendaciones al Estado, pero sin embargo ya hay teorías que empiezan a hablar de que los particulares, como lo dice Gerardo, también pueden violar o violentar
derechos humanos. Y como lo dice María, también es importante y bajo esta lógica del desarrollo de nuevos derechos humanos, porque los derechos humanos son progresivos y se van expandiendo y cada vez hay más derechos humanos, e incluso ya hoy hablamos también del derecho humano a la buena administración. Entonces, este derecho humano que se busca que el gobierno o la administración pública centre su actividad ya no en las estructuras burocráticas, sino su actividad en la protección de las personas, en la esencia de las personas, y que sea un gobierno integral, abierto, transparente, funcional, etcétera, ¿no? Este derecho también está reconocido ya en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 60, y bueno, es parte de ir avanzando para que pues los derechos humanos pues se vayan materializando. Y considero que el derecho humano a la buena administración pues es un derecho esencial para lograr la efectivización de cada uno de los derechos humanos. También me gustaría retomar una de las cuestiones que planteó Milady sobre las categorías, y una categoría importante es la categoría mujer. Ya se había mencionado un poco sobre la clasificación que antes hacían de los derechos humanos y su utilidad. A partir de la lucha de las mujeres y de grupos feministas, pudieron crearse instrumentos específicos. Por ejemplo, tenemos el de la CEDAW, el de Belém do Pará, que seguramente ya muchas y muchos los conocen, y recuerdo que en aquel entonces que empecé a estudiar estos instrumentos internacionales, estaba el Beijing +10. Bueno, pues ya vamos en el Beijing +25 y pues los cambios han sido muy lentos, falta mucho camino por recorrer. Cuando hacen esta retrospectiva de Beijing +10 y ahora Beijing +25, bueno, los retos siguen siendo enormes, y más para los países que tienen mayores niveles de desigualdad, como bien lo dijo Milady. Y pues nada, que las luchas por los derechos humanos pues siguen. Es lo que hemos dicho siempre también y lo hemos comentado en episodios anteriores, que los derechos en general se conquistan, los derechos no se otorgan, no son una prebenda ni un favor de los grupos en el poder. Evidentemente, por ejemplo, hablaba yo de la Constitución de la Ciudad de México, que al parecer pues, no fue una constitución consensada, producto de acuerdos políticos, etcétera, pero detrás de todo eso hubo toda una serie de luchas históricas de los sindicatos, de las mujeres, de diferentes grupos sociales que buscaban el reconocimiento de los derechos que les atañía a su grupo. Y así ha sido siempre y así seguirá siendo siempre. E insisto, no es que sea innecesario o de que no haya tenido éxito que un derecho humano se haya reconocido y que éste siga sin respetarse. No quiere decir que sea una lucha innecesaria o que no tenga importancia ese reconocimiento que hace el Estado de ese derecho. Al contrario, es un gran triunfo de todas esas luchas sociales que se han impulsado desde diferentes ámbitos, y es un parteaguas para poder hacer efectivos esos derechos. Es decir, no por el hecho de que actualmente no se garanticen efectivamente esos derechos, quiere decir que esos derechos o que todo ese trabajo que se ha realizado no sirva para nada. Al contrario, es un trabajo que se ha cristalizado o que se ha avanzado, pero que falta que se cristalice, que se efectivice, como lo dije anteriormente. Y sí, yo nada más me imagino que si un extraterrestre viniera a visitarnos al planeta, se le haría absurdo que los pueblos estén luchando por el agua, por ejemplo, que es un derecho humano vital, que estemos luchando por salarios dignos, porque se respeten nuestras vidas. Y bueno, podremos hablar, como bien lo dijo Milady, de muchos fenómenos sociales que laceran a la humanidad actualmente. Y eso, que cómo es que hemos construido estas sociedades pisoteando los derechos de los demás, creyendo que a una parte les pertenece todos y a la mayor parte no les pertenece nada. Pero es un absurdo y no. Pensando en lo que tú estás diciendo, María, y pensando en lo que dijo Fer, pues los derechos humanos en realidad, vuelvo como al punto en el que decía, no existen previo a la existencia humana, sino que son parte del acuerdo de que una vez que hayas nacido en esta sociedad, vas a tener esos derechos. ¿Por qué en la sociedad romana no existían? Bueno, porque la sociedad romana tenía otros acuerdos. Ahora, no necesariamente se van a cumplir, esa es otra cosa, es como decías, María, vas a tener toda la vida para luchar por ellos
Y no sé si sea un derecho luchar por tus derechos o una obligación. Creo que es una más necesidad. una obligación. Sí, es una necesidad vital y por tanto se vuelve una obligación luchar por tus derechos. Y la primera parte de esa lucha es reconocerlos y conocerlos. Como Gerardo tantas veces ha insistido en la parte de que no se conocen los derechos y las personas no conocemos a profundidad todos los derechos que componen el espectro de derechos humanos, que son los que nos corresponderían. Desde el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la alimentación balanceada, por ejemplo. Sí pasa por los gobiernos, pero también pasa por los particulares. Y sí pasa por el derecho a la alimentación balanceada, podría pasar por los gobiernos y también por los particulares. Y también la parte de los derechos laborales es toda la protección laboral. No solamente pasa por el gobierno y que el gobierno vigile el cumplimiento de esos, sino también los particulares, como decía Gerardo. Y pues por eso sigo pensando como que en esta sociedad desigual, y no me refiero a la sociedad de un país en particular, sino a la sociedad global, que está promoviendo la desigualdad y esa desigualdad crea violencia interna. Perdón, nada más para precisar, evidentemente luchar por los derechos es una obligación, pero el derecho, a luchar por el derecho se hace sobre todo en el contexto de una crítica a la represión. Como tienes este derecho, luchar por tus derechos, no puede ser reprimido porque es tu derecho luchar por esos derechos. Y pues nada más decirles que obviamente el camino es largo. Como dice Milady, cuando naces con todos los derechos inherentes al ser humano. Y de ahí a que puedas ejercerlo, el camino a veces puede ser muy largo, ¿no? Por ejemplo, recordaba el caso de la guardería ABC, que apenas va a pasar a instancia internacional, en virtud de que obviamente internamente no hallaron justicia. Y pues bueno, lamentablemente en México no hubo justicia, pero para ello hay instancias internacionales. Lo que quiero decir es que a la comunidad internacional, o sea, bien que mal, tiene instancias que te ayudan a que si en tu país no puedes ejercer ese derecho humano, todavía te queda la comunidad internacional. Y en teoría, entonces, estos juicios duran 5, 6, 7 años. Por eso te digo que el camino es largo, sin embargo, sí hay alternativas para ejercer tus derechos. Si no es en tu país, puede ser con la comunidad internacional a través de, no sé, la Corte Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A eso iba, ¿no? Y ojalá que este asunto de la guardería ABC pues encuentre buen puerto y pues obtengan justicia. Yo creo que aquí ya terminamos. Nadie puede lastimarte porque sueñas, porque cantas, porque tú eres tu salvador. Esperamos que hayamos podido ser claros sobre la esencia y finalidad de los derechos humanos. Es un tema por demás relevante, no solo desde el ámbito jurídico, sino también desde lo social en general. Déjenos sus comentarios, será muy interesante para nosotros saber su opinión. Esperamos sus likes en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como El Bodegón Podcast y en Twitter e Instagram nos encuentran como Bodegón Podcast. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Se cierra la sesión.